Y vamos a recibir quién es la representante del día de hoy de Relacit, Sara Pérez Videla, colabora con la coordinación de Relacit desde Santiago de Chile. Bienvenida, querida Sara. Vero te saluda en la tarde. ¿Cómo estamos por allí, cruzando las montañas? Hola, Verónica, un agrado, una alegría. Yo le decía a Patricia, que es nuestra invitada, qué maravilla estar en Latinoamérica. Estamos de punta a punta. Ella está en Cierto, Colombia, yo es en cierto. Santiago, ustedes en Argentina. Es maravillosa esta posibilidad de conectar y de conversar a través del ciberespacio. Así que muchas gracias. Es hermoso, es hermoso. Sarita, para aquellos que todavía no saben qué es Relacid, en pocas palabras, ¿qué es Relacid? ¿Qué es esta red que está en toda Latinoamérica? Y el Caribe. Y el Caribe. Relacid sí, es una red interreligiosa eh, que colabora para para la inclusión y todo el trabajo, especialmente en el mundo de la fe, de la discapacidad. El poder derribar las barreras que la discapacidad, con las que se enfrenta la discapacidad en general en el mundo y en la sociedad, pero también nosotros buscamos que eso también pase en las comunidades de fe. Y somos interreligiosas Mm. porque venimos de distintas formaciones e iglesias. Qué bueno que sea Así que así. sí, Hoy mucho tiene que ver el tema, ¿no? Que dialogaremos con Patricia sobre la espiritualidad, una necesidad de reconstrucción, ¿no? En este sentido, en relación a las personas con discapacidad. exactamente. Tenemos la alegría de contar con Patricia. Ella es de la iglesia menonita de Colombia, Ujú. y hermana de uno de nuestros participantes ya antiguos, que es Rolando, que está en Cuba. Y Bueno. Rolando nos ha permitido contactarnos con Patricia para que ella nos hable hoy día desde su experiencia como profesional y también como persona que se moviliza en silla de ruedas. Por lo tanto, ella Bien, habla vamos. en Sí. primera persona. Sí, Qué bueno que sea así, Sara. La vamos a presentar. Patricia Rociero sí. Benavides. Ella es pastora de la Iglesia Menonita de Colombia, egresada del Seminario Bíblico Menonita de Colombia. Es psicóloga, es miembro del equipo coordinador de la Red Ecuménica en Defensa de las Personas con Discapacidad en Latinoamérica y el Caribe, en sus siglas EDAN-LAC. Sus siglas en inglés, una mujer con discapacidad físico-motora desde su adolescencia, con 17 años de experiencia en coordinación pastoral de una comunidad menonita al sur de Bogotá. Querida Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Una alegría recibirte en Radio María TV. Bueno, muchas gracias por este espacio, por toda la labor que hacen desde Radio María, porque lo necesitamos mucho. Así que estos Y son los bueno, programas y los espacios que generan los cambios y transformaciones que necesitamos en nuestra Latinoamérica y en el mundo entero. Gracias por así es, permitirme que ser parte a ti. de esta No, grandiosa labor. por favor, para nosotros es una gran alegría. Patricia, para aquellos que no conocen a la comunidad menonita, ¿no? ¿Cómo está allí inserta en Bogotá, en Colombia? ¿Cómo se constituye esta comunidad? ¿Y en qué otros lugares de Colombia se encuentran? Bueno, la Iglesia Menonita está en Colombia desde los años 1945 ya y llegó a uno de los Ujú. pueblos que trabajaba con las personas, los hijos sanos de enfermos de lepra, y también llega con una Bien. labor educativa muy importante. A partir de esto se extiende, comienza en Cachipay, un pueblito en Cundinamarca, y se extiende por otras regiones del país, en Bogotá. Comienza a establecerse también su segunda comunidad y estamos en todo el país, en la costa Caribe, Mm. en la zona centro de Bogotá, nos dividimos por regiones, entonces está en la zona Caribe, estamos en la zona centro de Bogotá y Soacha, estamos en el occidente del país y también estamos en la zona de Sabana y Tequendama. Tenemos Bien. aproximadamente 20 comunidades en el país y bueno, en Bogotá están 7 comunidades.
Bien. Contanos de tu propia experiencia como persona con discapacidad. ¿Cómo fue que comenzaste vos con la temática de la discapacidad en tu propia vida? ¿Y cómo fue también que esta temática se expandió más allá de tu experiencia, conformando esta red ecuménica en defensa de personas con discapacidad, Patricia? Bueno, a la edad de 13 años aproximadamente, comienzo a presentar unos síntomas de una enfermedad muy dolorosa, es artritis reumatoidea juvenil, y pues en la niñez se presenta y es muy grave, es destructiva, y en mi cuerpo se presentó de una manera muy, como dicen las historias clínicas, un cuadro muy agudo, muy severo, y en menos de 6 meses ya no podía caminar, se afectaron mis piernas completamente y después de un tiempo todo mi cuerpo. Esta experiencia me llevó a reconocer, bueno, muchas limitaciones, aunque a mi corta edad no las comprendía. Yo pensaba que eso iba a ser un tiempito en hospitales y que iba a ser superado. Pues ya después mi familia se enfrenta a la realidad de que no era superar solamente los dolores tan fuertes que se vivía, ni todo lo complejo de esta circunstancia, la discapacidad y sus inicios. Uno nunca piensa que va a dejar de caminar, creo que nadie. Y, y cuando ya enfrentamos la realidad de que hay un diagnóstico de muerte, un desahucio, por así decirlo, y se repite nuevamente, pues ya nuestra realidad y perspectiva de vida cambia, se transforma. Ya, ya las cuestiones cotidianas, entre comillas, por así decirlo, que son normales para muchas familias, todo esto se altera, se trastorna, y es importante y necesario comenzar a asumirlo, pero uno comienza a asumirlo sin tener mayores recursos de comprensión, sino que la vida misma te va enseñando en el día a día, en la cotidianidad. Y es así como la familia pasa a ser un vínculo, un colectivo, el quien contiene a la persona con discapacidad, pero la pregunta sería, ¿quién los contiene a ellos? ¿Cierto? Y ahí ya Claro. comenzamos a estar inmersos, comienza a estar inmersa en el tema de la discapacidad, y pues varios tiempos, meses largos en hospitales, en donde yo ya conocíamos del Evangelio, por así decirlo, pero también comenzamos a explorar nuestra fe, las palabras de misericordia de Dios desde otras maneras. Yo iba a la misa con mis convicciones distintas, pero participaba de la misa, ¿sí? Y era especial porque era comprender y hacer unos lazos de fe que van más allá de unas religiones o confesiones de fe diferentes. Ahí ya comienza una experiencia completamente enriquecedora y transformadora. Y la discapacidad, seguimos afrontando muchas luchas, y todo lo que viene con la discapacidad, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, a ver una realidad en nuestro país muy fuerte, que las personas con discapacidad, decía un médico cuando presentaron mi caso en un simposio de ortopedia, 17 profesionales, es una experiencia muy fuerte, 17 profesionales, él presenta mi caso para que se invierta en mi recuperación y restauración, en mi rehabilitación, por así decirlo, y de los 17 profesionales, 2 votan a favor de invertir en mi rehabilitación, él y el amigo. Y el consenso de los demás médicos fue que no había mucho que hacer, no valía la pena invertir, porque existe una sola verdad, y como la verdad es útil, produce. Invertir en Patricia y en su recuperación, ¿qué iba a producir? Ya desde ahí comenzamos a adentrarnos en una realidad social, política y económica cruda. Enfrentamos todas las personas con discapacidad de una u otra manera. Entonces ya no es el entorno personal, familiar, sino que es un entorno social, colectivo, muchísimo más amplio. Después de esto, estoy en la iglesia celebrando un día que después de un año casi y medio en que solamente movía mis ojos, estar acostada boca arriba, desahuciada por los médicos, le dijeron a mi mamá, si ella llega a los 15 años, está muy bien porque no hay posibilidades. Por entonces con mis hermanas, mi mamá,
Estábamos felices porque logré sentarme sin desmayarme, desvanecerme. Y vamos a la iglesia felices. Y en la comunidad en donde asistimos, me reciben, pero me reciben para que muchas personas oraran por mí. Y fue cuando escuchamos que estaba en una silla de ruedas por causa del pecado. Cuando escuchamos esto, pues primero mis hermanas cuidándome, que nadie me tocara porque el dolor en mi cuerpo era muy fuerte. Íbamos felices porque ya podía sentarme. Y la reflexión en ese momento es que si yo estaba en silla de ruedas, ¿por qué los demás no? O sea, si yo estaba en silla de ruedas por mi pecado, pues todos debían estar en silla de ruedas, ¿cierto? Era repensando así en ese momento porque para mí Jesús lo concibo de otras formas y otras maneras. Entonces, la cruz nos pone a todos en una misma posición, ¿no? Y así conocí ya en el año 2012 el trabajo de Edan. Y fue ya poderle dar conceptos, palabras y comprender todo este proceso de adentrarme en la discapacidad como una experiencia propia y poderla catapultar de otras maneras para servir desde concienciación, la sensibilización. En mi propia comunidad yo recuerdo que siempre decían, por favor todos en pie, vamos a leer la palabra. Y yo decía, ¿puedo quedarme sentada? ¿Sí? O cuando se dice, todos en reverencia a la palabra van a estar en pie. Pero yo sigo siendo reverente aunque esté sentada. Y algo muy hermoso que pasa en mi comunidad es que ya muchas mujeres, particularmente más mujeres, se quedan sentadas, reverentes pero sentadas. y así vamos haciendo cambios, transformaciones, los espacios mismos que no conciben personas usuarias de silla de ruedas desde mi experiencia, ¿no? Entonces las sillas están muy bien puestas y organizadas, pero con pena, con vergüenza, pues llego a desorganizarlas. Y cosas así muy importantes, llegar a los púlpitos con unas escalinatas muy hermosas, unas escaleras muy bonitas, pero pues que impiden. Entonces, como hasta nuestros templos hablan de que las personas con discapacidad no estamos contempladas en la expresión de una espiritualidad y una fe. Entonces, todo esto ¿Y qué nos te está pasa diciendo. en relación a eso, Patricia? Te pregunto, ¿no? En relación a la experiencia de aquella persona que dijo, estás en silla de ruedas porque es por tu pecado, aquella que quizás no abre las sillas para que entre tu propia silla de ruedas, sino que la deja ahí, uno pensabas que vos estabas desordenando un poco el templo, aquellos gestos que hablan de una mirada de reojo y no inclusiva. ¿Qué te pasó a vos? Y la pregunta es, ¿y cómo te sobrepones a eso? ¿Cómo te has levantado espiritualmente de esa exclusión, ¿no? ¿Cómo hiciste interiormente? ¿Qué es lo que Dios te dijo interiormente a propósito de estas circunstancias? Pues allí es donde juega muchísimo esta palabra reconstrucción y desde nuestra experiencia. Mi mamá es una mujer muy fuerte, una mujer muy férrea en su fe, pequeñita pero gigante en su fe, pero su fe no la mide solamente en resultados. Ella decía, a mí no me hablen de la misericordia de Dios porque es que la vivo a diario, si no fuese por ella, yo no estaría aquí, ni ella ni su familia, sus 6 hijos. Entonces, la concepción de Dios es radical para afrontar estas barreras de fe, estas barreras religiosas, estas barreras en la expresión de nuestras espiritualidades. La concepción de un Dios de misericordia y un Dios que acoge. Creo que eso fue muy determinante. Un Dios que abraza, que acoge. Yo recuerdo desde muy niña la imagen es del cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Mi Sí. mami es de tradición católica
Y yo recuerdo ese cuadro grande, pero cuando pasaba los dolores y todo eso, yo recuerdo sus brazos abiertos. Eso para mí es muy determinante y creo que determinó e influyó también en mi concepción de fe. Un Dios de brazos abiertos, que acoge, que recibe. Por lo tanto, yo no concibo un Dios que me castigue a mí a cuentas de no entender cuál era mi pecado, 10, 11, 12 años viviendo unos dolores tan terribles en hospitales, conociendo la muerte de cara, ¿cierto? De cara a la muerte, y que me digan que estoy por causa del pecado en una silla de ruedas. Cuando he visto a mi familia, ¿cierto?, de rodillas clamar y acogerse a la bondad de ese Dios de la vida. Creo que eso es determinante la concepción que tenemos de Dios en nuestras experiencias. Absolutamente. De vida propiamente, ¿no? Háblanos de estas dos palabras, reconstrucción, reconocimiento, resignificar, Patri. Palabras que tienen que ver con acciones concretas, porque me da la sensación de quienes creemos, independientemente de la religión que tengamos o profesemos, muchas veces nos encontramos disgregados, ¿no? Quizás decimos creer, seguimos ciertas reglas, ciertas normas. En los católicos, en el caso de los católicos, vamos a misa. Podemos llegar a rezar, pero nuestras actitudes, gestos que hablan de la misericordia, como decís vos, a veces no coincide, ¿no? Lo que decimos, profesamos o hacemos en determinados ambientes como pueden ser iglesias o templos. ¿Hay una disgregación adentro nuestro? Muchas veces, Patricia. Sí, pienso que en muchos aspectos no somos conscientes de esa disgregación que tenemos. Actuamos de acuerdo a lo que la tradición nos ha dictado y lo que de costumbre hemos aprendido. Y no nos permitimos repensarnos que existen otras formas y otras maneras de expresar nuestra fe sin que sea lo normativo. A mí me encanta y me fascina mucho Jesús asumirlo como alguien que transgredió la ley a favor de la vida, ¿cierto? Él sana un sábado, o sea, sana un sábado. Él evidencia a la mujer menstruosa que lo toca. Dios mío, tan imprudente que es Jesús, si eso no era permitido. Pero él expone y dice, ¿quién me tocó? Porque algo sucedió en mí. Entonces, creo que hay una incoherencia y esa incoherencia es aprendida de formas inconscientes, pero también se mantienen de maneras muy intencionales, porque también hay cuestiones de poder detrás de esto. Hay cuestiones de hegemonías que se han de mantener. Hay cuestiones también de esas percepciones que tenemos y lecturas que hemos hecho de los textos bíblicos también y de concebir la rigurosidad, ¿no? La rigurosidad y no permitirnos adentrarnos a explorar otras formas de ser, otras formas de pensar, de sentir y estar en este mundo. Entonces sí hay una incoherencia, porque yo digo, amo a Dios, oramos porque se salve el mundo, ¿cierto? Hacemos nuestras oraciones preciosas, pero cuando vamos a actuar hacia el otro lo desconocemos. En este caso, las personas con discapacidad. Cuando nos dirigimos a quien acompaña a la persona con discapacidad, pero no a la persona con discapacidad. La estamos invisibilizando, no existe. Y somos personas con dignidad, ¿cierto? Somos protagonistas de nuestra propia historia, pero siempre la están asumiendo que es otro y otra por nosotras, por nosotros. Y no es así. Jesús vino y se dirigió a los leprosos. Jesús en la sinagoga con la mujer encorvada, ni siquiera ella se dirigió a Jesús. Jesús le dice mujer, ¿cierto? La llama, se relaciona. Entonces, invisibilizamos. Creo que independientemente que a veces no actuamos con conciencia, somos responsables de esta discriminación. Y cuando asumimos esa responsabilidad es cuando podemos comenzar a transformarla y a transformarnos.
para que sea Sí. una fe. Patricia, ¿qué le dirías particularmente a ese hermano o hermana herido? Como te sucedió a vos, vos pudiste sobreponerte a ello por un trabajo interior, pero ¿qué le dirías a aquel que en este momento está herido, esa persona con discapacidad que sufrió de esa discriminación en ámbitos eclesiales, religiosos, espirituales, que recibió palabras y gestos hirientes y que no pudo sobreponerse aún? ¿Qué palabras dirigís a ese hermano en particular? Le animaría a ser muy curioso, le animaría a ser curioso en el sentido de explorar en sí mismo todos los recursos y las valías que tiene como ser humano, a reconocer que la dignidad que tenemos como personas es independiente de la condición en la que estamos, que la dignidad como seres humanos no nos la da nada externo, ya es algo inherente en nosotros y nosotras. Y le diría que explore los recursos que todos y todas tenemos, que validemos. No puedo caminar, pero de pronto puedo gritar. No puedo gritar, pero de pronto puedo hablar con señas. No puedo hablar con señas, pero algo podemos hacer. Y estoy segura que quienes están en sus casas escondidos, porque hay muchas personas con discapacidad escondidas, guardadas en su casa. Cuando yo salgo le han dicho a mi hermana, ¿y para qué la saca? Oiga, ella no me sacó, yo salí, ella me hizo el favor de acompañarme, decirle que salga, que explore el mundo y que se explore a sí mismo con todo el potencial que tiene para ser protagonista de su propia historia. Nadie va a cambiar su historia como la tiene hoy, pero sí estoy segurísima que él, con la ayuda de Dios, con la fe que profesa, el Espíritu de Dios está en él mismo para hacerle transformar su realidad y que lo puede, que su manera de ser, de estar, de sentir en esta tierra es supremamente valiosa y que muchas personas le necesitamos, con discapacidad aparente o sin ella. Yo le animaría a redescubrir a un Dios de la vida que se atrevió a romper barreras actitudinales, barreras políticas, estructurales, pero toda esta labor comienza en sí mismo, que tiene el poder para Qué decidir hermoso. cuándo empieza el cambio. Sí, lo tiene. Qué hermoso, porque acá están agradeciendo, ¿sabés qué dicen? Yo no tengo una discapacidad, pero cuánto sirven las palabras de Patricia hoy, ¿no? Muchos heridos también en el camino, sin tener algún tipo de discapacidad física, ¿no? O mental, pero hay muchos heridos en el camino por esa propia disgregación y esa falta de misericordia y amor, ¿no? ¿Cuánto Sí, herimos en las propias comunidades espirituales con gestos, con palabras, con miradas? Hay muchas formas de herir, hay muchas flechas que se emiten desde estos gestos que inconscientes por no estar trabajados interiormente en el amor de Dios, ¿no? Hoy el Evangelio en la Iglesia Católica nos dice, Padre, que sean uno como vos y yo somos uno, que todos estén en este corazón, en esta unidad, en este amor misericordioso, ¿no? Y cuanto más unidos estemos, el mundo va a creer. sí, exactamente. Y Jesús cuando comienza su ministerio, él intencionalmente toma un pasaje, Isaías 61, lo retoma en Lucas. Pues algo intencional. Es que Jesús en todo tenía unas intenciones ahí de desacomodarnos, ¿no? De sacarnos de la comodidad en la que estamos para que tengamos una vida plena y abundante. Y Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados. Hay una preferencia específica por los pobres, por los discriminados, por los más vulnerables, por los invisibilizados. Y me parece excelente mencionar esto, que aunque no tengamos una discapacidad aparente, la silla de ruedas, un bastón, ciegos, sordos, hay muchas discapacidades internas que guardamos. Y eso las tenemos que Cierto reconocer, es. ¿cierto? Y en medio de todo esto, Jesús no discriminó a nadie. A los pies de Cristo todos y todas cabemos. Sí, Así es, somos hijos, ¿no? Y entre nosotros hermanos. ¿Cuál es con tu dignidad. deseo profundo de acuerdo a tu propio camino, Patri? ¿Cuál es ese deseo de acuerdo a tu propia experiencia, el camino recorrido con el trabajo inmenso que estás haciendo?
¿cuál es el deseo profundo para toda la humanidad, ¿no? Para todos quienes te están escuchando en este momento, si tenés ese deseo arraigado allí y decís, esto es, qué bueno que pueda lograrse, ¿cuál sería en tus luchas? Yo creo que lograr reconocernos unos a otros como seres humanos dignos y con un lugar propio en esta tierra, en este espacio, en esta gran casa llamada tierra. Todos y todas tenemos derechos para estar. Todos y todas valemos la misma dignidad que es inherente a nuestra humanidad. Y cuando nosotros y nosotras nos reconocemos en ese sentido de dignidad, nos estamos volviendo a humanizar. Un sueño es que nos volvamos a humanizar. Los estereotipos, las exclusiones, las normas que no aportan ni generan vida, nos han deshumanizado. En nuestras familias, en nuestras comunidades de fe, nos han deshumanizado. El sistema, lo que nos presenta en el culto al cuerpo, 90, 60, 90, pues yo no tengo esas medidas, pero tengo una valía propia. Es volver a humanizarnos desde la perspectiva de amor y misericordia con las que nos humanizó Cristo Jesús. Él asume ese rol porque pensó que vale la pena y nos lo demostró. Asumió el rol como esa característica, esos nuevos horizontes en su intervención aquí en esta tierra como un ser humano. Y nos invita a humanizarnos nuevamente. Sí. Es eso, Y ese es un sea sueño. verdaderamente. Sí, realmente, Y una humanizándonos. oración, lo hacemos oración. Lo hacemos oración, Patricia, en nuestras diferentes comunidades de fe. Y ojalá así sea desde lo más hondo. Lo deseamos contigo en esta tarde y todos los que estamos siguiendo esta transmisión. Patricia, queremos agradecerte mucho tu apertura de corazón, tu humanidad, tu generosidad, tu compartir fraterno, lo valoramos muchísimo y que Dios, este Dios que nos une, bendiga tu camino y tu tarea allí. Muchas gracias. Muchas gracias y quisiera dejar este texto que resume muchas cosas, aparte del mensaje en que resume la ley del amor, Jesús con ese mandamiento que resume la ley del amor. Dice, hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno y lo que Él pide de ti. Ser justicia, misericordia y ser humilde ante Él.